El Salmo 53, amados hermanos, ustedes van a darse cuenta que es idéntico al Salmo 14, con la excepción de el versículo 5, y podemos comparar el versículo 5 con el versículo 5 y 6 del capítulo 14, y vamos a darnos cuenta un poco la diferencia que hay entre estos dos salmos. Voy a leer en la Reina Valera 1960. Por ejemplo, en el caso del Salmo 14, los versículos 5 y 6 dice: ahí los tienen, sobrecogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. Bueno, esta es la nueva versión internacional. En la versión Reina Valera dice: ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Y en el capítulo 53, el versículo 5 dice: ahí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Entonces, es una diferencia entre el Salmo 14 y el Salmo 53, pero es mínima, realmente es mínima. Es solamente en esos versículos 5 y 6 del 14, el versículo 5 del 53. El sobrescrito del Salmo 53 es un poquito más extenso, un poco más largo que el del Salmo 14. Notamos nosotros que hay también una pequeña diferencia en el versículo 1. Se habla de actos en el capítulo 53. El versículo 1 dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Entonces está hablando como actos. En hebreo la palabra actos es abel, y en el caso del 14.1 hay una pequeña diferencia, y también en el versículo 3 y el versículo 3 de ambos capítulos, pero en términos generales son esencialmente iguales y fueron incluidas por alguna razón en dos colecciones diferentes de los salmos. En el capítulo 53 es uno de los libros de los salmos, y el 14 quedó en otro de los libros de salmos. Difieren ligeramente estos versículos. El capítulo 53, el versículo 5, desarrolla el concepto de terror, de miedo. En el caso de, aquí dice, se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo. Aparentemente el propósito es describir el juicio de Dios sobre los malhechores. Están mencionados en el versículo 4, pero también están mencionados en otros versículos, como el 141, versículo 7. Y es un fiel acompañante, el capítulo 53, del capítulo anterior, el 52, que también describe el juicio de Dios sobre los malvados. Si usted lee 52:5, dice: por tanto, te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Bueno, hay una relación estrecha entre estos dos salmos, Salmo 52 y Salmo 53.
Si vemos en forma global este capítulo 53 de Salmos, vamos a encontrar que los versículos 1 y 2 son redundantes, y luego son muy generalizados, pero en el versículo 4 se vuelve un versículo que reduce la acusación a los que hacen iniquidad. Y luego va a darse el salmista cuenta de que estas personas son los victimarios del pueblo de Dios. Por eso el versículo 4 dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Hace una pregunta, pero está acusando a los malvados, los está acusando de ser los victimarios del pueblo de Dios. El versículo 5 funciona como un anuncio de juicio sobre los malhechores y también como una predicción de salvación para los justos. Y luego el versículo 6 del Salmo 53 va a expresar la convicción de que Dios ayudará al pueblo que ha sido víctima y celebra la liberación anticipada de su pueblo. Ustedes seguramente han notado que en el caso del Salmo 53 es un salmo que dice que habla sobre Mahalat, másquil de David. Estas dos palabras me gustaría que usted las pudiera comprender de manera sencilla. Mahalat puede ser traducido como tristeza o como enfermedad. Y entonces se sugiere que Mahalat significa una tonada triste, o sea, un salmo en un tono triste, o posiblemente el nombre de una tonada de esta índole se le llamaba Mahalat. Entonces, cantar un salmo en Mahalat significaría que el salmo tendría una tonada melancólica, una tonada triste. Másquil es la misma palabra que en el versículo 2 se traduce como sensato, o en las traducciones nuestras sería entendido. Entonces sería másquil, sería esa la palabra. Y se ha sugerido que el salmo no pudo ser compuesto más tarde que el tiempo de Ezequías, porque los salmos más tardíos no llevan anotaciones musicales. Esta anotación de que es un salmo melancólico, es un salmo en tono triste, los músicos seguramente nos ayudarían para decirnos cuándo el tono se vuelve un tono triste. Tal vez un semitono, tal vez una frecuencia baja en la música, no sé, pero de todos modos el Salmo 53 es cantado en un tono triste, en un tono melancólico, y está dirigido a este personaje, Mahalat, que puede ser traducido como una tonada triste también, y que es másquil, que es una persona sensata, es una persona entendida que busca a Dios. Vamos con el versículo 1. Versículo 1. Dice la palabra en el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien.
Este versículo va a hablar de el necio y va a hablar de su pensamiento y sus actos. De tal manera que la sección completa son los primeros 4 versículos y tanto en el Salmo 53 como en el Salmo 14 hay unas pequeñas variantes en ambos salmos, pero en términos generales son bastante parecidos. Los primeros 4 versículos dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Bueno, aquí está no solamente presentado el necio, pero también está presentado su pensamiento y la manera como actúa. Y en esta porción del Salmo 53, la diferencia con el Salmo 14 es que se usa 2 veces la palabra Elohim para referirse a Dios. Más adelante voy a explicar un poquito la distinción entre uno y otro, pero en sí se utiliza más la palabra Elohim, o sea, se presenta a Dios como Elohim en lugar de presentarlo como Jehová o como Yahvé. Así que esta primera sección presenta al necio, luego cómo piensa y cómo actúa. Versículo 5. Aquí toma el lugar de los versículos 5 y 6 en el caso del capítulo 14. Las primeras 3 palabras en hebreo son exactamente iguales en ambos salmos. Dice: allí se sobresaltaron de pavor. Tal vez en la traducción en español, ahí se llenaron de miedo, de pavor, se sobresaltaron de pavor. Esta sección es muy interesante porque empieza diciendo que ahí se sobresaltaron de miedo, pero inmediatamente después dice: donde no había miedo. Se sobresaltaron de pavor, que es un miedo extremo, donde no había miedo. Y ese cambio altera lo demás del versículo. Aunque las letras son bastante semejantes, el significado es diferente. Algunos piensan que fue copiado o fue tomado de una versión defectuosa del Salmo 14 y que por esa razón es que se da este cambio. Sin embargo, es más factible pensar que los cambios fueron hechos a propósito, porque el Salmo fue adaptado a una situación en que Dios puso temor en los enemigos y los venció. Es una victoria sobre los enemigos. Posiblemente está haciendo alusión a Segundo de Crónicas. Anote usted Segundo de Crónicas 20, versículos 22 al 24, en donde se relata la victoria de Josafat. Victoria de Josafat. O tal vez en Isaías 37, versículo 36, cuando habla de la destrucción del ejército de Sennacherib, en Salmo 37, Isaías 37, o quizá otra victoria. Entonces, este versículo 5 está hablando más de que allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti, los avergonzaste, porque Dios los desechó. Es decir, está hablando de una victoria del pueblo de Dios sobre un ejército, que puede ser en este caso
la victoria de Josafat o la destrucción del ejército de Sennacherib. Y está enfatizando el que Dios llevó a su pueblo a la victoria. El versículo 6, así como el necio, su pensamiento y sus actos, los primeros 4 versículos, luego la victoria de Dios en el versículo 5, el versículo 6 es un clamor por la restauración. Y en este caso se vuelve al texto igual que el Salmo 14, excepto por el uso una vez más de Elohim. Y mire la diferencia. Nosotros en castellano, en español, no podemos ver la diferencia porque se traduce Yahvé, se traduce Jehová, o se traduce como Dios, o se traduce como el Señor. Pero en el hebreo, sí, el uso de Elohim, Elohim significa supremo, poderoso, y se enfatiza el Dios creador. Elohim es el término que se usa en Génesis para hablar de Dios como creador. En este caso, ¿verdad?, se usa Elohim en este capítulo 53 en lugar de Yahvé, y Yahvé significa mi Señor, mi Señor. Por eso es que decimos que este Salmo 53 es parte de la colección eloísta de salmos, es decir, todos aquellos en donde se prefiere usar el término Elohim, supremo, poderoso, creador, en vez de usar el término Adonai o Adonai, ¿verdad?, como usted lo quiera pronunciar. Y Adonai significa mi Señor, mi Señor. Entonces, en otras colecciones se usa el nombre Jehová, se usaría el nombre de Jehová, que es Yahvé. A manera de conclusión, vamos viendo cuál es el tratamiento de las realidades espirituales de este Salmo 53. El versículo 1 nos habla de la necedad del pecado. Dijo el necio en su corazón, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y ahí se habla de la necedad del pecado. En este versículo 1 también la presencia del pecado. No solamente la necedad, dice el necio en su corazón no hay Dios, pero la presencia del pecado. No hay quien haga el bien. Y en este caso dice, no hay quien haga el bien. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. En el mismo o en el siguiente versículo, el versículo 2, no solamente está en el 1 la necedad del pecado, la presencia del pecado, pero también habla en el versículo 2 de el pecado declarado. Vea lo que dice el versículo 2. Desde los cielos miró Dios sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Aquí está declarado el pecado en el versículo 2. En el versículo 3 está el reconocimiento del pecado. Cada uno de ellos se había descarriado. Dice, cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Luego en el versículo 4, no solamente está el reconocimiento del pecado, pero está también la limpieza del pecado. La limpieza del pecado. Verso 4. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Bueno, aquí está hablando de la limpieza de pecado, porque los que obran iniquidad, dice, no saben
o no se dan cuenta, o no reconocen, o, como dice la versión Reina Valera 60, no tienen conocimiento. Todos los que hacen iniquidad, que están afectando al pueblo. En el versículo 5, encontramos la realidad del pecado. Allí donde no hubo nada que temer, temieron grandemente. Por eso el versículo 5 es increíble la manera como maneja el lenguaje. Dice, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Así que ahí encontramos la realidad del pecado. Donde no había nada que temer, allí temieron grandemente. Y finalmente el versículo 6 habla de el perdón del pecado. Cuando Dios restaure de la cautividad a su pueblo, se gozará. Y el versículo 6 es maravilloso. Dice, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es maravilloso ver cómo el salmista en este capítulo 53 comienza hablando de la necedad del pecado, luego habla de la presencia del pecado, luego el pecado declarado, luego el reconocimiento del pecado, luego viene la necesidad de la limpieza del pecado, la realidad del pecado, el perdón del pecado, finalmente el gozo y la alegría por haber sido restaurado el pueblo de Israel de la cautividad. Y la nota final es una nota de alegría. Dice, se gozará Jacob, se alegrará Israel. Déjeme terminar nuestro estudio esta tarde leyendo el Salmo 53 en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Miren cómo se lee estos 6 versículos. Los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida, todo lo que hacen es detestable. Ninguno de ellos hace lo bueno. Dios desde el cielo mira a hombres y mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios, pero no hay uno solo que no sea apartado de Dios. No hay uno solo que no sea corrompido. No hay uno solo que haga el bien. Ustedes, gente malvada, que ahí están llenos de miedo, que jamás buscan a Dios, que se hartan de comida a costillas de mi pueblo, deberían saber esto. Dios dispersará por todas partes los huesos de sus enemigos. Dios los pondrá en vergüenza porque lo han rechazado. En cambio, el pueblo de Dios no tendrá por qué temer. ¿Cómo quisiera yo que Dios nos enviara desde Jerusalén a alguien que salve a nuestro pueblo? Cuando Dios nos haga prosperar, todos en Israel estaremos felices. Que Dios nos ayude. Al releer el Salmo 53 durante esta semana, seguramente usted va a encontrar alguna enseñanza que va a traer gozo, alegría, regocijo a su corazón. Y disfrútela, vívala, experiméntela y sepa que la bendición del Señor está allí de una manera tal que podamos gozarnos en Él. Si le parece bien, vamos a hacer oración para consagrar los diezmos, las ofrendas, las primicias. Estaba pensando que quizá alguno de ustedes debería apartar, no sé, una alcancía, una cajita, un sobre, un lugar en donde
Cada semana usted pueda poner ahí su ofrenda para que el día que Dios le permita venir a uno de los cultos presenciales, usted lo pueda depositar aquí en la iglesia. Pero mientras tanto, vamos a darle gracias a Dios por ofrendas, primicias y ofrenda de acción de gracias que estamos presentando delante del Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, no tenemos con qué pagarte lo bueno, lo generoso, lo grande que eres para con nosotros. Gracias por darnos vida, por darnos salud, por proveer de alimento en nuestro hogar, en nuestra mesa, por darnos lo necesario. Y gracias, Señor, porque nos permites la oportunidad de diezmar, ofrendar, dar primicias. Encomendamos a tu gracia bendita estos dineros para que sean suficientes para lo necesario en tu casa y en el ministerio. Consagramos a ti estas ofrendas, estos diezmos, estas primicias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Terminemos cantando que Dios es bueno, y mi deseo personal es que esta sea una semana bendecida, una semana tranquila, una semana en la que podamos disfrutar de la bendición del Señor en nuestras casas. Que la bendición sea con ustedes, que el Señor les ayude en todo y que la presencia de Dios haga la diferencia en cada una de nuestras familias. Bendiciones, amados hermanos. Hasta pronto. Amén.